Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Enlace Internacional, la propuesta en política internacional de la televisión pública mendocina. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí estoy con Augusto Griglifox. ¿Cómo estás, Augusto? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás vos? Muy bien, muchas gracias. Y bueno, contarles que tenemos un programa súper completo. Vamos a estar hablando entre las cosas que vamos a estar analizando, las últimas novedades del Brexit, es decir, esta salida del Reino Unido de la Unión Europea, ¿no, Augusto? Exacto, de hecho tenemos un programa bastante cargado en el sentido de que nos encontramos con contenidos en relación a esta cumbre que ha tenido la Comunidad Europea, a las últimas novedades en relación al plazo que ha tenido el Brexit para llegar a un acuerdo, el cual no ha sido tal, pero hay algunas ventanas abiertas para un potencial acuerdo económico, comercial. Exacto. También vamos a estar hablando de Estados Unidos en cuanto a que el colegio electoral certificó a Joe Biden como el próximo presidente, va a asumir el 20 de enero, y también vamos a estar hablando de la cumbre de jefes de Estado de la Unión Europea. Exacto. De hecho, también para agregar, vamos a estar trabajando en una nota en profundidad sobre la actualidad de Ecuador, donde vamos a ver cuáles han sido los procesos, cuál es la proyección que tiene para una de las primeras elecciones latinoamericanas del 2021. Importantísimas elecciones en este contexto de pandemia y lo que vimos también el año pasado en el estallido social, así que nos vamos a meter en un ratito nada más con todo eso. También contarte que tenemos una producción artística como todas las semanas. En esta ocasión tenemos un documental muy interesante relacionado con medio ambiente, con las políticas de reciclaje, pero no te adelantamos mucho más que eso. Exacto, de hecho en el avance en medio ambiente que tenemos para proponerte, el tema es el compost, interesantísimo. Así que quédate ahí y vamos anticipando un poco los principales temas que vamos a desarrollar el día de hoy. Veamos el video. Te habíamos anticipado que uno de los temas más importantes a nivel internacional que hemos analizado en esta semana ha sido el Brexit, situación compleja donde ha costado mucho la negociación. En su momento planteamos justamente que era muy poco probable que se generase un acuerdo entre Bruselas e Inglaterra, y la realidad es que el cierre está. Ahora se han empezado a abrir algunas variables que pueden potenciar la probabilidad de que se genere un acuerdo comercial, de que puedan, en base a la predisposición de ambas partes, poder potenciar herramientas que permitan justamente un avance en relación a los derechos y beneficios tanto de los ingleses como de los miembros de la Comunidad Europea a la hora de desarrollarse en Inglaterra. Exacto, es importantísimo lo que va a ocurrir. Ahora el 31 de diciembre es la fecha cúlmine de la relación. De hecho, bueno, ya el 31 de enero, y lo contamos hace 2 semanas atrás, que el 31 de enero se produjo la salida, se aprobó el acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea, pero lo que queda es terminar de resolver estos conflictos de cómo va a ser la relación entre Londres y Bruselas con respecto a la materia comercial. Si salen sin un acuerdo, puede darse justamente que las relaciones comerciales se rijan por la Organización Mundial del Comercio. Exacto, de hecho algo que hay que tener en cuenta es también ver cómo puede implicar estas pérdidas que se plantean del PBI para Inglaterra si no se da un acuerdo. ¿Qué significa? ¿Qué representa? Porque se habla de un 2021 con los efectos de la pandemia y con una pérdida potencial del 8% del PBI. Es importante, claro, el efecto en la economía de Londres y también de la Unión Europea, porque son socios comerciales muy importantes. Si bien existen especulaciones en materia financiera de que en este momento Inglaterra sería un momento muy positivo para ellos, hay que ver también cómo replica en lo social, en lo político social, dado que se podrían encontrar con reclamos muy concretos. ¿Qué pueden ser estos reclamos? Sí. Un plebiscito en Irlanda, ya se está hablando, un plebiscito en Escocia, situaciones que podrían llevar a Irlanda por una gestión que está priorizando fuerte, en forma muy concreta, lo económico, pero que los reclamos sociales y políticos no están siendo atendidos, lo cual se puede trasladar en plebiscitos
y eso para Inglaterra históricamente ha sido un problema. Tal cual, como vos decís, puede ser un problema y también hay que tener en cuenta de cómo se han ido aplazando los tiempos de las negociaciones. De hecho, el domingo pasado supuestamente era la fecha límite de la negociación para poder pasar este acuerdo al Europarlamento y que sea aprobado. Ahora se ha extendido, no se ha dado una fecha límite, pero también hay una cuestión, capaz que llegan a un acuerdo, pero puede que se efectivice este mismo. La primera impresión que nos genera, si lo analizamos en lo concreto, es que se van a ir dando acuerdos sobre cosas concretas. Entonces vemos que se va a dar un planteo específico para el 31 de diciembre donde los ánimos van a ser negativos en el sentido de que no se va a llegar a un acuerdo real concreto, pero la proyección va a ser justamente en base a temas específicos ir avanzando. Por ejemplo, en materia de legislación pesquera, ver cuál va a ser el diálogo con los sindicatos por parte de Inglaterra y ver cuáles son los permisos que van a habilitar para que la comunidad europea pueda ingresar a generar pesca en estas áreas. En materia política con Irlanda van a haber diálogos por los cuales, por ejemplo, ya estos diálogos han llevado a la variable de que la frontera esté al norte de la isla con la ubicación exacta que proyecte el comercio libre sin una división entre lo que es la zona de la capital de Belfast, de Irlanda del Norte, y lo que es Irlanda, la República de Irlanda con la capital en Dublín. En Dublín. Importante lo que vos señalas y también esto de que Boris Johnson ha estado diciendo en los últimos días el tema de que, bueno, si salen sin acuerdo no sería nada grave, que todo lo que plantea la Escuela de Economía de Londres no es tan así y que ellos tendrían una relación muy similar como la que tiene Australia con la Unión Europea. Exacto, en realidad lo que hay que también tener en cuenta es justamente cuáles son las formas y las variables que se van buscando a estas realidades, a estas necesidades de poder potenciar un diálogo, porque en este contexto no hay un norte claro y lo que más, la impresión más concreta es que van a ir atacando temas específicos, como te anticipo, y lo cual va a ser un desafío enorme para principios de 2021, ver cómo proyectan enero con negociaciones sobre las cuales han tratado de generar acuerdos y no han podido. Tal cual. Igual también es interesante esto que vos decías de la caída del Producto Bruto Interno y de hecho hay otras estimaciones que hablan de una caída de la producción en 2021 de un 4% ya, que se habla de por más que haya acuerdo o no haya acuerdo, que va a afectar al 4% de la producción y que por lo menos va a desemplear a 300.000 personas. Es por eso que estas charlas que justamente estamos planteando que se están dando son claves interpretarlas, entenderlas en este contexto, sobre todo proyectando algo real en relación a las propuestas, porque además, si vamos viendo las consecuencias en forma directa, de esto también va a depender cómo se potencia o no este acuerdo que se firmó hace no mucho tiempo entre la Comunidad Europea y el Mercosur, ver cuáles son las variables, ver de qué forma se puede reactivar dicho acuerdo y qué posibilidades genera en forma real, dado que Inglaterra, quedando por fuera, puede llegar a brindarle a lo que es el Mercosur una posibilidad más real de potenciar dichas acciones. Por supuesto, vamos a estar atentos a ver qué es lo que ocurre. Seguramente en las próximas horas vamos a tener novedades en cuanto a si se produce una salida abrupta o no de la Unión Europea del Reino Unido y, como dice Augusto, estar atentos a estos acuerdos que son importantes y que nos afectan directamente a nosotros aquí en Argentina como miembros del Mercosur. ¿Pero te parece que ahora pasemos a otro tema, Estados Unidos? Vamos a Estados Unidos, hacemos referencia a lo que se ha dado esta semana en relación a que ya podríamos decir casi técnicamente que Estados Unidos tiene presidente. El colegio electoral ha manifestado justamente su intención de voto, con lo cual se ha ungido a Joe Biden como presidente. Esto va a ser técnicamente el 20 de enero, cuando el Congreso sea el que lo unja, pero ya tiene los apoyos reales, además de que Donald Trump recibió el rechazo por parte de la Corte, en el sentido de que una de sus últimas presentaciones fue rechazada por dicha Corte, y ya son muchos los espacios, los sectores que le han brindado su saludo, su agradecimiento a Joe Biden, y poner en valor también el propio Jair Bolsonaro, quien ya ha manifestado su voluntad de poder trabajar con Joe Biden. Sí, Bolsonaro, Putin, Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, son muchos los mandatarios que se estaban resistiendo hasta último momento a dar a conocer este saludo, a reconocer el triunfo de Joe Biden. La cuestión es que hay que destacar que Joe Biden, es el presidente electo, como bien decía Augusto. El 6 de enero el Congreso va a avalar este pedido, el 20 de enero se produce el acto de traspaso, con un Trump que sigue sin reconocer los resultados. No se entiende si es una estrategia a esta altura. La realidad es que hay analistas que están planteando que de hecho le podría repercutir en lo que es su armado.
Hoy por hoy sigue siendo el republicano con mayor imagen positiva y muchos analizan su intención de proyectarse a las elecciones próximas de Estados Unidos. Hay que ver si estas actitudes le suman o no. Hay que ver si hay un 70% del electorado republicano que está a favor de Donald Trump y que cree que Joe Biden se robó las elecciones, podríamos llegar a decir. Eso es lo que ellos entienden y por eso estaría este respaldo por parte de la población de apoyar a Donald Trump. Pero lo que no se sabe tanto es si el Partido Republicano lo va a apoyar o no a Donald Trump en unas posibles elecciones. Hay que ver también cómo se empieza a posicionar la legislatura, porque bueno, van cambiando cada 2 años también. El tema, Luz, también hay que tener en cuenta es que no hay pruebas presentadas que avalen ese reclamo. ¿No? De hecho, los argumentos fundamentales se daban sobre el voto por correo en el pedido de Donald Trump de que no se recibieran los votos después del 3 de noviembre y nada más. Bueno, y te agrego el tema de William Barr. William Barr, fiscal general, que vendría a ser como el ministro de Seguridad aquí, como para que entiendan, fue la persona que Donald Trump designó para encontrar irregularidades y llevar a cabo todas estas demandas que han sido completamente, han fracasado completamente porque no han logrado encontrar ningún tipo de evidencia de fraude que sea significativo como para cambiar los resultados. Y de hecho, ya renunció. William Barr, a partir del 23 de diciembre, va a ser efectiva esta renuncia como un gesto concreto de que no hay pruebas. Entonces es ahí donde uno radica justamente esta crítica y plantea cuál será la estrategia. Qué peligroso es, porque ha quedado esta sensación de irresponsabilidad cívica por parte del actual presidente de los Estados Unidos en el sentido principal de relaciones internacionales y después en materia de inteligencia. Los riesgos que le puede representar a Estados Unidos no generar una buena transición, además de algunas acciones internacionales que Estados Unidos ha avalado y ha puesto en una situación muy incómoda a lo que va a ser el principio de la gestión de Joe Biden. Exacto, hay que ver también qué es lo que ocurre ahora a partir del 20 de enero con Joe Biden como el nuevo presidente de Estados Unidos. Él ya ha dado a conocer algunas de las políticas, esto de reincorporar a Estados Unidos al Acuerdo de París, el de establecer la obligatoriedad de los tapabocas el primer día de su mandato con el fin de empezar a luchar contra la propagación del coronavirus, una política completamente diferente de la que viene pregonando Donald Trump. A lo que planteas también sumar que seguramente ya está dicho, de hecho, se van a volver a incorporar a la Organización Mundial de la Salud. En realidad nunca se retiraron porque ese retiro que había planteado Donald Trump hubiese sido a partir de mayo, pero esto va a quedar sin efecto. Y una política muy interesante en materia de migración, una nueva lógica sobre México, una nueva lógica también con países con los que históricamente han existido diferencias desde la perspectiva de Donald Trump. Y hay que ver también en qué va a quedar la relación con México y con Cuba, sobre todo por el diálogo que se espera que se genere entre el gobierno de Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, con Joe Biden, buscando reducir un poco los impactos del embargo que se le ha aplicado desde la década del 60 a Cuba y ver de qué forma se puede llegar a potenciar, sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes de las medidas que Barack Obama tomó con Cuba antes de retirarse, donde se pudo potenciar mucho más el diálogo y muchas actividades económicas. Tal cual, hay que estar atentos, hay que ver cómo va evolucionando el gobierno de Joe Biden una vez que comience. Se esperan muchos cambios en cuanto a lo que es la prerrogativa, no solamente en los acuerdos con Cuba, con México, con Irán, qué es lo que puede llegar a pasar. Ya lo contábamos un poco la semana pasada en este conflicto por el asesinato de Mohsen Fakhrizadeh, este científico nuclear iraní. Bueno, hay una cuestión de que se está planteando la posibilidad de que Joe Biden vuelva a Estados Unidos al acuerdo nuclear. Bueno, muchas cosas que se pueden llegar a venir en este escenario con un nuevo presidente en los Estados Unidos. Igual tenemos todavía que hablar de un tema más que es importantísimo y que se produjo en los últimos días y que tiene que ver con el tema de Bruselas. Vamos directamente, si te parece, a Bruselas, Bélgica, capital de la Comisión Europea, ¿no? Tal cual, lo que hemos visto ha sido un encuentro bastante positivo, donde se han definido nuevas normas, donde los desafíos se han planteado a más largo plazo, en el sentido de que, de hecho, han planteado de llevar del 40 al 55% la reducción de emisiones al 2030, además de haber potenciado los créditos a 1,8 billones de euros, aparte de los 750.000 millones de euros ya colocados. El diálogo que se ha generado con algunos países para levantar sanciones, como son los casos de Hungría y Polonia, y el diálogo para también generar condiciones
ambientalmente comprometidas para que estos acuerdos puedan avanzar. Bien, te freno un poquito para que hagamos una aclaración a la gente. Contémosle qué es la cumbre, Augusto, y por qué se daba este veto de Hungría y Polonia para dar el presupuesto, para darle aval al presupuesto. Bien, en esta cumbre lo que se da es un diálogo concreto, específico en las políticas sanitarias, sociales, económicas. Lo fundamental es buscar una confluencia de políticas y medidas que en contexto de pospandemia puedan ayudar a la comunidad europea a potenciar dichas acciones para salir de esta crisis. Y en relación a la situación de Polonia, también tener en cuenta que es un país que ha generado mucho gasto digamos, de energía, por lo cual le costaba mucho comprometerse realmente a esta reducción. Bien. Por otro lado, teniendo el fantasma del Brexit, hay que comentar que estas medidas también han sido, digamos, de voluntad de la dirigencia o de los países más fuertes de la Comunidad Europea, para que no existan esas posibilidades de que se empiece a desmembrar dicha comunidad. Antes de cerrar, me gustaría consultarte si para vos lo más importante de la cumbre tuvo que ver con la cuestión climática. Sin duda entiendo que hay una proyección económica desde una perspectiva climática. Entiendo que el medio ambiente es una herramienta de discusión en Europa, con lo cual no se puede proyectar economía, no se puede proyectar comercio sin él. Entonces creo que es interesante estar atentos a estas discusiones que se están dando en la Comunidad Europea para poder interpretar nuestra propia región y ver cuál va a ser nuestro norte en el 2021, sobre todo entendiendo que por ahí va a venir la posibilidad de potenciar el acuerdo entre Mercosur y Comunidad Europea. Perfecto, clarísimo. Muchos temas hemos abordado hoy. Pasamos por el Brexit, Estados Unidos, y nos fuimos a Bruselas con el tema de la cumbre de los jefes de Estado, pero tenemos mucho más de Enlace Internacional. Ya nomás volvemos, pero te anticipamos que en el próximo bloque vamos a estar analizando la situación de Ecuador y cómo se prepara para las próximas elecciones. Ya volvemos. Continuamos con Enlace Internacional y, como habíamos anticipado, vamos a estar hablando de Ecuador, puntualmente de Guayaquil, ¿no? Tal cual, en este caso vamos a generar una entrevista en profundidad con Jorge Andrés González, periodista ecuatoriano radicado en Guayaquil, justamente para entender un poco cómo está Ecuador en este contexto que viene de un estallido social, con una situación político, social, económica compleja y con una muy cercana elección presidencial que sería para el mes de febrero. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Estamos muy bien, a la expectativa también de lo que serán las elecciones, la primera vuelta electoral programada para el 7 de febrero y aún con un Consejo Nacional Electoral que no termina de definir el número total de candidaturas presidenciales. Puntualmente, la número 17. Hasta ahora hay 16 candidaturas para la presidencia y está una aún en litigio. Bien, en relación al contexto electoral que planteas vos, se da la sensación de que Arauz, el candidato de Rafael Correa, podría llegar a ser uno de los que más chances tienen. ¿Es real esto? ¿Las mediciones le dan bien? ¿Cómo se encuentra el marco? Bueno, hasta el momento de las encuestas, lo que han determinado es que hay 3 candidatos principales o los que tienen más chance de llegar a una segunda vuelta. En efecto, Andrés Arauz, de Unión por la Esperanza, que sería el candidato del expresidente Rafael Correa. Por la derecha también está el señor Guillermo Lasso, que ya ha sido 2 veces candidato a la presidencia de Ecuador. Y también al líder indígena Yacu Pérez Huartambel, que es del movimiento Pachacutic, que también ganó protagonismo durante el estallido social de octubre del año pasado. Recordemos que estuvo liderada por los movimientos indígenas y bueno, en esta ocasión, a diferencia de procesos electorales anteriores, hay un mayor protagonismo también por el movimiento indígena. Sin embargo, hay que aclarar que todas las mediciones dan un porcentaje alto de indecisión, un escenario que no se había visto con tal magnitud en procesos anteriores. Hablamos de una no decisión de entre un 40 y 60%, lo cual ha generado preocupación inclusive en los propios candidatos por la alta tasa de indecisión.
ya los candidatos están, a pesar de que no ha empezado oficialmente la campaña electoral, ya los candidatos han empezado a realizar su promoción de figuras, ya están caminando, promocionándose. Hay un contexto del coronavirus. Ecuador fue una de las regiones o de los países más golpeados de la región, y todavía las cifras no dan tregua. Ya hoy justamente llegamos a 203.000 el número de personas contagiadas, y se están haciendo llamados para evitar eventos masivos, aglomeraciones. Entonces es un reto bastante fuerte que los partidos están tratando de evitar, y principalmente los tres candidatos que hemos mencionado, que son los que aparentemente tendrían mayor chance de llegar a una segunda vuelta electoral. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días. Te consulto en base a la situación actual de Lenín Moreno, del actual presidente. ¿Cómo está este presidente, este mandatario? ¿A quién apoyaría, si se puede llegar a decir, en las elecciones de febrero del año que viene también? Bueno, Lenín Moreno Garcés tiene una particularidad, que es un gobierno que, según las últimas mediciones, tiene tiene el 6% de respaldo, de credibilidad, lo cual es un porcentaje bastante bajo. Ellos tienen también un candidato, o el movimiento Alianza País, que fue el que auspició la candidatura de Lenín Moreno Garcés, tiene su propio candidato en alianza con un movimiento que se llama Construye, que en este caso sería Juan Fernando Velasco, que fue ministro de Cultura también reciente del gobierno de Lenín Moreno. Sin embargo, las encuestas le dan menos del 1% de intención de voto. No se muestra aún como una de las figuras que llega a tener chance para pasar a una segunda vuelta electoral. Sin embargo, Lenín Moreno ha reiterado en varias ocasiones que no va a hacer campaña por candidato alguno. También una ex legisladora del movimiento correísta y que luego pasó a ser morenista, Jimena Peña, es candidata presidencial, pero por el movimiento Alianza País directamente, pero tampoco tiene mayor chance, puesto que las encuestas le dan menos del 2% de intención de voto. Los dos candidatos, tanto Velasco como Peña, han hecho esfuerzos en sus discursos para alejarse un poco o despegarse del morenismo, pues con la baja credibilidad no genera una mayor confianza en el electorado. Por tanto, los intentos en el discurso de ellos ha sido despegarse de la imagen de Lenín Moreno, pero como hemos dicho, las encuestas no les favorecen hasta este momento. Tienen menos del 2% de intención de voto y es muy complicado que logren remontar ya con candidatos bastante definidos, al menos en los 3 primeros lugares. Hay que recordar que hay 16 candidatos presidenciales, prácticamente 13 de ellos tienen menos del 2% de intención de voto, lo cual complica aún más las chances y ponen en un nivel un poco más favorable para los candidatos que habíamos dicho al inicio de esta entrevista, que serían Andrés Arauz, Guillermo Lasso y Yacu Pérez, que serían los 3 que estarían peleando por llegar a una segunda vuelta. Jorge, ¿cuál sería la proyección o el rol de Rafael Correa hoy en la discusión política? ¿Es tenido en cuenta lo que él opine? ¿Es importante el apoyo incondicional de Correa a la figura de Arauz? Sí, Rafael Correa es una figura política que, a pesar de que no está en Ecuador, sí tiene un arrastre de imagen, de credibilidad
sobre todo un voto duro, como ellos lo han mencionado, que ellos mismos estiman que es aproximadamente un 20% de voto duro en el electorado ecuatoriano, y que la figura o el aporte que pueda generar Rafael Correa servirá para sumar a su candidato, que en este caso sería el señor Andrés Arauz. Rafael Correa ha estado muy activo y concede entrevistas todos los días a través de los distintos medios de comunicación, sobre todo radiales. Es muy activo también a través de las redes sociales, principalmente Twitter. Tiene mucha repercusión la opinión que genere Rafael Correa también en los medios nacionales. Entonces sí, tiene un impacto la imagen, posición, el mensaje, la figura en sí de Rafael Correa Delgado. También hay que mencionar que la hermana de Pierina Correa encabeza la lista nacional para la Asamblea, que si lograra el partido o la alianza Unión por la Esperanza del correísmo una mayoría, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, podría inclusive llegar a ser la presidenta del Parlamento. Entonces, es mucho lo que se está jugando, también desde la oposición o desde otras organizaciones se está apuntando también fuertemente hacia la Asamblea Nacional, puesto que el correísmo tiene una ventaja, que tiene un voto uniforme en casi todas las provincias del país, lo cual lo pone en una ventaja respecto a otras organizaciones políticas que no han logrado calar en una intención de voto uniforme en las provincias, y lo cual tendría una repercusión en cuanto a la conformación de la nueva Asamblea Nacional, que está conformada por 137 legisladores. Jorge, te consulto cómo está actualmente la situación económica de Ecuador. En el sentido, vimos que esta semana se aprobó una ley anticorrupción que permite el desembolso de un préstamo del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo se vive esto? Contanos un poco. Sí, justamente se había aprobado ya la ley anticorrupción que permitirá prácticamente el ingreso o la llegada de 2.000 millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional. Ayer el presidente Moreno justamente había dicho que, bueno, una vez que se aprobó en la Asamblea, volvió al Ejecutivo y que sería aprobado de inmediato para poder facilitar la llegada de estos recursos económicos. La situación de Ecuador en este momento no es buena en lo económico, el propio gobierno nacional lo ha reconocido. Sin embargo, se han establecido desde el gobierno varios tipos de ayuda respecto a bonos. Acá se le llama bono de desarrollo humano, que en Argentina vendría a ser el equivalente a las asignaciones. Sin embargo, es un tema que el tema económico no logra todavía convencer a la población, y justamente es uno de los temas que, según encuestas, más viene preocupando al pueblo ecuatoriano. ¿Por qué? Porque adicional a este tema del Fondo Monetario Internacional, que no está muy bien visto por la mayoría de la población, de acuerdo a encuestas, también hay un tema complejo que se ha derivado por la situación de la pandemia, que ha sido el desempleo. Ecuador llegó ya a tener 1 millón de desempleados, a pesar de que el gobierno nacional insiste en que ya 500.000 ha salido y ha recuperado nuevamente una plaza laboral. La mayoría de la población se encuentra todavía incrédula respecto a la efectividad de estos recursos. Se aprobaron adicionalmente otras medidas, por ejemplo, como la ley humanitaria, que ha sido muy defendida en el gobierno, pero que sí ha tenido un impacto en la población, en el trabajador, por ejemplo. Esa ley permitió la reducción de la jornada laboral entre un 25 y hasta un 40%. Pero ¿qué significa esto? Que a la vez también se reduce el ingreso del salario, se reduce el salario en el similar porcentaje. Entonces son temas que han creado polémica, han generado rechazo también en varias centrales de trabajadores, y que también ha sido tomado justamente como parte de la propuesta o como parte del
de los anuncios de la campaña electoral. Tenemos al Fondo Monetario Internacional como un tema que está en la campaña como tal, y también algunos anuncios que ya han advertido que no se reconocería parte de estas deudas con el Fondo Monetario. Principalmente ha sido rechazado por Andrés Arauz y por el líder indígena Yacu Pérez Guartambel. También ya se han anunciado que de ganar las elecciones se van a tumbar algunas de las leyes aprobadas por este gobierno, como la ley humanitaria, que ha sido catalogada como regresora de derechos de los trabajadores. Entonces, como decíamos, es un tema bastante complejo que no es muy bien recibido por la población y que ha sido recogido incluso en mediciones recientes de varias empresas encuestadoras. Jorge, te referías al rol del Fondo Monetario Internacional y te pregunto por la imagen, por la figura de Lenín Moreno, que fue bastante, desde algunos sectores criticados, por la velocidad con la que trató de renegociar con el Fondo Monetario Internacional la deuda del Ecuador y la proyección. ¿Qué sensación te generó a vos estas negociaciones que se llevaron a cabo? Bueno, como decíamos un poco, justamente el tema de la rapidez generó un poco de incertidumbre, no solo en mí, sino en el pueblo ecuatoriano, y que cabe recordar que esto generó las protestas de octubre, porque uno de los lineamientos justamente fue quitar o eliminar los subsidios. En Ecuador, para tener un poco de contexto, en Ecuador varios servicios tienen un subsidio. Por ejemplo, el gas de uso doméstico, que acá en Ecuador lo recibimos o lo compramos por bombonas. No sé cómo será en Argentina, pero yo recuerdo que cuando vivía en Buenos Aires llega directamente por cañería. Acá no. Acá se lo compra directamente a través de bombonas y tiene un precio de $2, cuando en el precio, digamos, comercial tiene un precio de entre 13 y $15 aproximadamente. Entonces ese valor diferenciado es subsidiado. El combustible también es subsidiado, gasolina, diésel. Hay otros elementos como la electricidad también, que tienen un subsidio más pequeño, pero también es subsidiado. Entonces son escenarios que a raíz de esta negociación con el Fondo Monetario Internacional generó como primer punto de rechazo el descarte o descartar la posibilidad de que se liberen los precios de los combustibles y del gas de uso doméstico. Generó la protesta de octubre del año pasado, que fueron 13 días bastante intensos. El gobierno de Lenín Moreno estuvo inclusive en peligro, cambió la sede, de la capital de la República, de Quito a Guayaquil. Él pasó aquí en la ciudad de Guayaquil para evitar incluso una posible o ser posiblemente derrocado. Entonces, bueno, la sensación a raíz del mes de octubre fue que da la sensación de que el gobierno de Lenín Moreno retrocedió un poco en las intenciones, que las reformas presentadas o enviadas a la Asamblea Nacional en el mes de abril, un mes antes de que él se vaya. Es decir, que al próximo gobierno le tocará asumir esta deuda con el Fondo Monetario Internacional, y no solo eso, sino cumplir con los parámetros que ellos establecen. No sabemos qué va a pasar en ese tema, puesto que cada candidato presidencial tiene puntos distintos respecto a esta deuda. Guillermo Lasso, que es de la derecha, tiene un criterio un poco más abierto hacia el Fondo Monetario Internacional. Andrés Arauz ha dicho que van a sentarse a renegociar y conocer cuáles son los puntos que tiene o que establece este acuerdo con el Fondo Monetario. Y Yacu Pérez Guartambel, del movimiento indígena, ha sido un poco más radical y ha dicho que si es una deuda ilegítima, simple y llanamente Ecuador no la va a reconocer. Ese es el escenario respecto al Fondo Monetario Internacional.
Perfecto. Jorge, te hago la última pregunta, chiquita, porque ya casi nos estamos quedando sin tiempo, pero preguntarte las repercusiones de la destitución de la ministra de Gobierno en base también a las protestas del año pasado. Sí, María Paula Romo fue la figura fuerte del gobierno de Lenín Moreno, porque no solamente tenía a cargo el Ministerio de Gobierno como tal, que a su vez tiene por debajo a la Policía Nacional, sino también era la encargada de manejar la agenda política de Lenín Moreno Garcés. ¿Cuál ha sido un poco la repercusión? Que ahora da la sensación de que el gobierno de Lenín Moreno se quedó sin vocera, se quedó sin una imagen fuerte que era prácticamente la encargada de hacer los nexos, no solamente en la parte política, sino también esa conexión del Ejecutivo con los otros estamentos del Estado, principalmente la Asamblea Nacional. Da la sensación de que Lenín Moreno se quedó huérfano, si lo podemos resumir de esa forma. Claro, excelente. Jorge, te agradecemos mucho el contacto. Seguramente te vamos a estar molestando de nuevo para lo que van a ser el contexto de elecciones para poder desmenuzar y acompañar este proceso tan importante para el Ecuador. Seguro, seguro. Estaremos muy gustosos de contarle al pueblo argentino cómo se está desarrollando este proceso importante para el Ecuador. Bueno, muchas gracias. Con nosotros podemos dialogar un poquito con Jorge Andrés González, periodista ecuatoriano radicado en Guayaquil, donde hemos podido dialogar un poco sobre las distintas actualidades en materia política, sanitaria, económica, donde hemos podido ver cuál es la proyección en esta carrera presidencial con propuestas de derecha, de centro izquierda y una izquierda un poco más marcada. Muy claro en lo que planteaba Jorge Andrés, en el sentido de que son 3 los candidatos básicamente que tienen posibilidades de ser elegidos, pero son 16 las candidaturas, los binomios presentados, que inclusive el Consejo Nacional Electoral todavía no termina de aprobar. La número 17 todavía no empieza la campaña, pero todo se está preparando en un contexto en donde Ecuador ha renovado la deuda con el Fondo Monetario Internacional, el contexto político de Lenín Moreno, el presidente, es bastante malo, podríamos llegar a decir. Tiene un 6% de imagen positiva, nos decía Jorge Andrés González, y bueno, la pandemia que no da tregua. Tal cual, de hecho, esa tan baja imagen positiva de Lenín Moreno, sin duda es el resultado de un estallido social que no fue contenido desde lo político, y además también las necesidades se potenciaron mucho con el contexto de pandemia, y además entró en agenda una inminente necesidad rápida de hacer un acuerdo, de potenciar un acuerdo con el Fondo Monetario, lo cual ha dejado con una muy mala imagen positiva a Lenín Moreno. Tal cual, así que bueno, vamos a estar siguiéndolo, como bien le decíamos a Jorge Andrés González, periodista en Ecuador, que vamos a estar convocándolo en los próximos meses a ver cómo evoluciona este proceso. Nosotros nos vamos a ir a una tanda, pero antes de eso te anticipamos que en el próximo bloque vamos a estar hablando de la producción artística y del segmento de medio ambiente, que van a estar muy vinculados. Exacto, en este caso 2 temáticas que hablan de medio ambiente básicamente, así que no te vayas, que en un momento estamos con vos. Último bloque de Enlace Internacional, y como te anticipamos, vamos a estar hablando del segmento de medio ambiente, ¿no, Augusto? Tal cual, en este caso hemos estado en contacto con Constanza Soler, quien es comunicadora social, pero ella está especializada en lo que es sostenibilidad y medio ambiente, por lo que hemos charlado un poco de un proyecto propio que ha hecho en sociedad que pone en valor justamente el desarrollo del compost con estructuras. Pero ahí te lo cuenta ella personalmente para entender e interpretar cuál es la importancia y de qué forma nosotros podemos acceder a este tipo de propuestas. Lo vemos. Hola a todos y todas, mi nombre es Constanza y soy parte del equipo de Verde Vivo. Nuestro emprendimiento se dedica a 3 ejes principales que tienen que ver con el compostaje domiciliario, las huertas infantiles y lo que es la reutilización de aquellos residuos considerados en desuso, como por ejemplo los neumáticos, a los cuales alargamos su vida dándole una misión productiva, por ejemplo convirtiéndoles en mobiliarios. En esta ocasión les voy a hablar del compostaje domiciliario porque bueno, es la verdad uno de los grandes desafíos hacia adelante
y una de las iniciativas que más recepción está teniendo entre los mendocinos. El compostaje domiciliario es realmente cumple una función determinante en lo que es la lucha contra el cambio climático, porque si uno piensa en una bolsa de residuos se da cuenta que la mitad de esa bolsa, o lo que es el 50%, son residuos orgánicos, cáscaras de fruta, de verdura, entre otras cosas. Si uno se fija lo que sucede en la actualidad, esas bolsas de residuos van a parar directamente a basurales a cielo abierto. Y esto contribuye a que las emisiones de gases de efecto invernadero sigan incrementando. Cuando uno composta, está transformando esos residuos, es decir, uno transforma los residuos orgánicos en lo que es el compost o el abono para nuestras plantas y nuestras huertas. La verdad es que compostar nos muestra el ciclo de la vida, nos enfrenta a ese concepto que nunca deberíamos haber olvidado, que significa que nada se pierde y que en realidad todo se transforma. Creo que compostar es un gran desafío hacia adelante, sin dudas que va a ser parte de las políticas públicas que tendrán que tomar nuestros estados y por supuesto cada uno de nosotros como parte de una acción consciente si queremos que nuestro mundo la verdad no sufra grandes impactos productos del cambio climático. Así que en eso estamos comprometidos con el compostaje y si quieren saber más pueden seguirnos en nuestro Instagram en @verdevivoproyecto. Muchas gracias a todos y sobre todo por la oportunidad de difundir. Chau, chau. Interesantísimo el planteo, el desarrollo de Constanza Soler, sobre todo para entender cuál es el rol, cuál es la importancia que cumple el compostaje y cuál es el desafío que se nos da también al poder aplicarlo, al poder llevarlo a cabo en forma domiciliaria. Tal cual, muy interesante y cómo la explicación de cómo contribuye al tema de cambiar el tema del cambio climático y todo lo que hemos estado hablando. Pero ahora pasamos a otro punto muy interesante de todos nuestros sábados en cuanto a la producción artística. ¿Qué tenemos? Tenemos un documental que realmente es buenísimo, está en esta misma línea del medio ambiente, en este punto de vista es de reciclaje. Pero el documental, los voy a invitar a que primero vean el tráiler, los va a convencer solos el tráiler y después les cuento un poquito más. What I really want to do is to be able to change the lives of a group of people with the same material that they deal with every day. Mas olha só, isso não é futuro. Então aqui nesse lixo aqui eu invento muita coisa. E eu também me sinto muito bem nessa água, nesse lixo. Sou Vicky, prazer. Eu queria fazer retrato dos catadores e o dinheiro todo da venda das fotografias iria reverter para fazer alguma coisa mudar aqui. Muito bom. Assim, pensando assim, o que você vai fazer na hora que você sair daqui do Jardim Gramado? Caraca, maluco. Nunca imaginei uma hora de arte. Lot number 272, the great work by Vic Muniz, Pictures of Garbage. Well done.
Si el tráiler ya les provocó un poco de emoción, imagínense verlo completo. Es un documental del año 2010, dirigido por Lucy Walker, una directora de Inglaterra, que muestra cómo la obra de arte que realiza Big Mooney, un artista plástico brasileño que se vuelve reconocido internacionalmente. Él actualmente vive en Nueva York y en ese momento también vivía en Nueva York. La cuestión es que este documental muestra el viaje que realiza Big Mooney a Brasil, a Jardim Gramajo, que era, porque en el año 2012 se cerró, era el mayor basurero que se vio en Río de Janeiro. De hecho, recibía el 70% de los residuos de Río de Janeiro y el 100% de los municipios colindantes. Allí lo que nosotros vemos es la historia de 7 recolectores, pero no son recolectores de basura, sino que son recolectores de productos reciclables. Lo que ellos hacen, se crea una asociación de recolectores de productos reciclables para, potenciar que tengan un mejor futuro y, poder destacar y a contribuir a la naturaleza, contribuir al cambio, a evitar el cambio climático, por la importancia justamente de distinguir aquellos productos que son reciclables. De hecho, se muestra en el documental una parte muy interesante en donde se le hace un reclamo al alcalde de Río de Janeiro para que se ayorne en cuanto a la importancia del reciclaje y de que empiece a hacerse a partir de la alcaldía. Pero es muy conmovedor. ¿Por qué? Porque si bien, esto contado después por Big Mooney, la idea original del documental era contar su historia desde donde nació, en Río de Janeiro, pobre, que después triunfó que fue artista plástico, terminó él cambiando el enfoque del documental y proponiendo que documentaran una obra artística. La cuestión es que es importantísimo lo que se puede ver, porque te muestra la vida de estos 7 recolectores y cómo Big Mooney va, a través del basurero, porque se mete adentro del basurero de Jardim Gramajo, y conjuntos le van sacando fotografía, él a través de representar ciertas imágenes, como podían ver en el tráiler, por ejemplo, la posición de uno que es el presidente de la asociación. Lo que ellos hacen después a gran escala es la fotografía que le sacaron originalmente al recolector, hacerla a esta gran escala para después sacar una nueva fotografía, pero la particularidad es que todo el entorno y los rellenos de la foto son con productos reciclables. Una propuesta absolutamente emotiva que nos lleva a replantear, a repensar un poco lo que es el consumo, lo que es el generar la cantidad de residuos que planteamos y justamente a repensar también las lógicas que uno puede aportar desde su espacio, desde su lugar, para poder colaborar en el hecho de que no se acumulen estas cantidades de residuos. Tal cual. Y también hay una cosa muy interesante de la película que te muestra que los recolectores de basura, a partir de abrir una bolsa, ya podían decir el nivel de vida que tenían. Y también es muy interesante lo que plantea por el hecho de empezar a poner a destacar a estas personas que trabajan en un basurero, pero no son la basura de la sociedad. Porque de hecho hay un cambio en el mismo Big Mooney a lo largo del documental, porque él al principio dice, vamos a hablar con la basura de la sociedad, y después solo él termina haciendo una autocrítica de lo que él pensaba, el estereotipo que impone la sociedad brasileña. Bien. Muy interesante desde la perspectiva del medio ambiente, pero desde la perspectiva social. Y el cambio que producen estas personas. Realmente se los recomendamos, está en YouTube, es fácil de poder obtenerlo, se llama Wasteland, y si no, es basurero, pero en YouTube sale como Wasteland, basurero en español, para poder verla. No es larga, dura 90 minutos. Bien. La propuesta la tenés, así que fíjate, si te generó algún tipo de inquietud, la verdad que no tiene desperdicio. Realmente no lo tiene, así que aprovechenlo, que está tan fácil de acceder. Nosotros nos estamos por ir. Nos estamos yendo, pero ¿qué te propuso Kika Moda esta semana? Esta semana me ha dado realmente una falda que tiene un corte espectacular, pero súper sentador para todas las mujeres, tiene un elástico, entonces es muy cómodo, y esta remerita, que como siempre tiene remeras muy bonitas para todo estilo de mujer. Ustedes también pueden ir allí a lo que es Martínez de Rosa 723, ingresan por el local de Carola Apogeo y las esperamos en Kika Moda. Bien, esto fue la propuesta de la TV pública en materia de política internacional para lo que te esperamos el próximo sábado. Exactamente, te esperamos el próximo sábado a las 12:30. Nos encontramos de nuevo. Chau, chau.